Hay un tipo particular de poder que se revela no en lo que hace un líder, sino en lo que ya no tiene que hacer. Durante casi toda la última década, Xi Jinping mostró su poder evitando viajar al extranjero y recibiendo a líderes en su país. Líderes extranjeros viajaban a Pekín, asistían al evento y regresaban a casa. Según cifras recopiladas por la Asia Society, Xi promedió alrededor de 14 viajes al extranjero al año entre 2013 y 2019, y luego redujo esa cifra a aproximadamente 6 al año entre 2022 y 2025. En 2020 salió del país solo una vez. En 2021 no salió en absoluto, aparentemente debido a la crisis del COVID, pero la señal era inconfundible. El centro de gravedad geopolítico se había movido y ahora estaba en Pekín, esperando a que todos los demás llegaran. Así que cuando Xi abordó un avión hacia Pyongyang a principios de junio de 2026, el destino causó conmoción. Esta era su primera visita a Corea del Norte en 7 años y su primer viaje al extranjero en todo el año. Fue un cambio sorprendente. Xi, el hombre que hace que el mundo venga a él, en cambio, fue nada menos que a ver a Kim Jong-un. Para entender por qué un líder que cuida tanto sus propios movimientos podría ser engañado para gastar ese capital, viajando al régimen más aislado del mundo, tenemos que seguir una cadena de influencia. Y esa cadena no comienza en Pyongyang ni en Pekín, sino en las líneas de artillería del este de Ucrania. Empecemos con la jaula en la que solía vivir Kim Jong-un. Durante décadas, Corea del Norte fue el ejemplo clásico de socio menor, y China tenía las llaves. Las estimaciones sobre la dependencia comercial de Pyongyang hacia China varían, pero coinciden en lo esencial. El Comité Nacional sobre Corea del Norte la situó hasta en un 95% en una estimación de 2022. Otro cálculo, citado en 2026, todavía la ubicaba por encima del 90%. Cualquiera que sea la cifra exacta, la implicación es que Corea del Norte estaba sancionada, aislada y económicamente atada a un solo socio. El comercio era una parte menor de la economía nacional por las sanciones que obligaban a producir casi todo internamente. Existe un límite en la producción y Corea del Norte no tiene reservas de petróleo. Por eso, dependía mucho de recursos provenientes de China. Beijing tendría 2 mecanismos de presión sobre Corea del Norte. Estaba la económica, que podía restringir importaciones de energía y comercio, limitando la capacidad de Corea del Norte para importar bienes críticos y exportar productos. Y estaba la diplomática, el tema de la desnuclearización, que China podía darle más o menos peso como una forma de manejar a su vecino problemático y de señalar a Washington que tenía una influencia con la que valía la pena negociar. Kim solo tenía un único apoyo, y ese apoyo lo controlaba Pekín. Conviene analizar lo vacía que siempre fue la supuesta alianza detrás de esto, pues eso explica por qué China no puede simplemente ordenar a Pyongyang alinearse. En teoría, el vínculo parece inquebrantable. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua de 1961, cuyo 65 aniversario se cumple este año, es el único tratado de alianza militar formal que China aún mantiene, con nadie más, y contiene una cláusula que obliga a cada parte a defender a la otra si es atacada. La realidad ha sido más fría que lo que indica el documento, con largos periodos de desconfianza mutua. También hay una contradicción estructural incrustada en la relación que ningún tratado puede ocultar. Beijing siempre ha querido una Corea del Norte obediente y estable, un estado tapón que pueda controlar, no una Corea del Norte realmente poderosa e impredecible en su frontera. Por su parte, Pyongyang siempre ha querido apoyo incondicional sin condiciones, y ha tratado la intromisión china en sus asuntos internos y en su programa de armas como una especie de intromisión sutil a la que debía resistirse. Como indicó el International Crisis Group, Pekín siempre ha sido cauteloso en fortalecer el ejército norcoreano, ya que un Pyongyang militarmente envalentonado genera inestabilidad en vez de ser un activo. Y esas dos visiones siempre estuvieron en tensión. La guerra en Ucrania permitió a Kim Jong-un probar los límites de esas visiones y medir cuánto valora China su alianza con Corea del Norte. Y la razón de eso es que Rusia entró en la guerra esperando no necesitar ni de cerca tantos recursos como terminó necesitando. Como sabes, la invasión de Ucrania se volvió una guerra de artillería que consume proyectiles más rápido de lo que una economía de guerra puede producir. Moscú se encontró en escasez y salió a buscar municiones donde pudiera encontrarlas. La magnitud de lo que siguió puede rastrearse a través de evidencia de fuentes abiertas. El Centro de Fuentes Abiertas, un grupo en el Reino Unido, colaboró con Reuters para rastrear envíos con imágenes satelitales y el Instituto Real de Servicios Unidos resumió los hallazgos.
Entre aproximadamente agosto de 2023 y la primavera de 2025, una pequeña flota de embarcaciones con bandera rusa realizó alrededor de 64 viajes, transportando cerca de 15.800 contenedores de carga desde el puerto norcoreano de Rajin hasta el lejano oriente de Rusia. Las estimaciones sugieren que los contenedores suman entre 4.2 y 5.8 millones de proyectiles de artillería. Para principios de 2026, esa cifra aumentó a unos impresionantes 33.000 contenedores y un estimado de 15 millones de proyectiles de 152 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, funcionarios occidentales y ucranianos estiman que las fábricas rusas producirán hasta 2.3 millones de proyectiles en 2024. Al extrapolar esto a la duración de la guerra y la producción, Corea del Norte pudo haber suministrado cerca del 40% de la munición usada por Rusia, y algunas unidades individuales de artillería rusa, según documentos revisados por Reuters, estaban utilizando entre el 50 y el 100% de municiones norcoreanas, pero aunque todo esto pueda sonar como ruido de fondo en el contexto de la guerra real en Ucrania, el aspecto industrial de este logro es lo que lo hace vital para las relaciones entre Corea del Norte y China. Corea del Norte tenía un sector de defensa hambriento de recursos debido a las sanciones que el mundo exterior había descartado como una reliquia oxidada de la Guerra Fría. Y de repente, tenía un mega cliente garantizado con un apetito prácticamente insaciable. El resultado es que la guerra en Ucrania y la necesidad resultante de municiones fueron un programa de estímulo para la base industrial militar norcoreana. Operar líneas de proyectiles a máxima capacidad, reacondicionar plantas, mantener empleos y, sobre todo, obtener reservas de moneda extranjera. La guerra es también un laboratorio de pruebas con fuego real. Cada sistema que Corea del Norte envía al este y cada soldado que rota por el frente vuelve con retroalimentación del campo de batalla, que no se obtiene en pruebas en paz. Las cifras de producción se infieren a partir de los volúmenes de exportación, en lugar de medirse directamente dentro de Corea del Norte, que sigue siendo uno de los países más opacos del mundo. Pero la tendencia es clara. La guerra logró para la industria armamentista de Pyongyang lo que ninguna política interna podía lograr. Y sobre pruebas con fuego real, también están los soldados norcoreanos que forman parte de la actualización. Corea del Norte rotó tropas en el teatro de operaciones, con estimaciones externas que sugieren entre 14.000 y 15.000 soldados a lo largo de la guerra. De esos, se estimó que Corea del Norte perdió al menos 6.000, una cifra asombrosa, y la mera presencia de tropas norcoreanas en una de las guerras más asistidas, tecnológicamente ha sido objeto de burlas sin descanso. Más allá de recordar que fueron usados como carne de cañón, estos despliegues sirven como entrenamiento y permiten a Corea del Norte obtener información en tiempo real sobre tácticas militares actuales. Aunque técnicamente sigue en un conflicto congelado con Corea del Sur, el ejército de Corea del Norte no pelea una guerra desde los años 50 y no tenía cómo entrenar con ejércitos modernos. Y a través de todo esto, Kim recibió pagos en varias monedas al mismo tiempo. La primera fue en efectivo, y las cifras que menciona Seúl son sorprendentes. El Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur, financiado por el gobierno, estimó que Moscú pudo pagar a Corea del Norte hasta 14.4 mil millones de dólares por enviar tropas y armas. El mismo análisis también sugiere que Pyongyang pudo haber recibido solo entre 580 millones y 1.500 millones de dólares de esa cantidad en forma de bienes reales, y se sospecha que el resto fue un intercambio equivalente de tecnología militar sensible. Analistas creen que la transferencia de tecnología pudo estar incluida en la compensación y ser más relevante que el dinero. El contenido de la transferencia es poco claro, y la mayoría de lo que circula es especulación más que hechos confirmados. Las categorías que mencionan los observadores son consistentes e incluyen asistencia satelital, para lanzamientos espaciales y en defensa aérea. La tercera moneda se vincula con la razón por la que Corea del Norte podría liberarse de China: el petróleo. Antes de la guerra, China era el único proveedor de petróleo y productos derivados del petróleo para Corea del Norte, mediante el oleoducto de la Amistad, para que Corea del Norte pudiera operar su única refinería de petróleo para sus necesidades internas. Pero una investigación conjunta realizada por los medios Histories y OCCRP, trabajando nuevamente con el Open Source Center, descubrió que, en 2024, Rusia envió de forma encubierta unos 1.5 millones de barriles de productos petroleros a Corea del Norte, casi el triple del límite anual impuesto por la ONU a Pyongyang. Eran cifras insignificantes frente a las exportaciones y refinación de petróleo rusas, pero permitían que Corea del Norte recibiera un impulso vital en productos petroleros sin depender solo de su socio oficial. La última moneda es la que rompe por completo el sistema antiguo, y es política. Rusia se ha apartado del régimen de sanciones que antes apoyaba, protegiendo a Corea del Norte en la ONU
y tratándola como otro estado con armas nucleares. Ese reconocimiento vale más para Kim que cualquier envío individual porque valida justamente el arsenal que solía definir su aislamiento. Días antes de la llegada de Xi, la hermana de Kim, Kim Yo-jong, describió públicamente el estatus nuclear del país como irreversible. Según estimaciones externas, Corea del Norte tenía unas 60 ojivas nucleares a mediados de 2026. Antes de la cumbre, Kim fue fotografiado en una instalación de material nuclear de grado militar y un sitio de enriquecimiento de uranio, según medios estatales. Este es un régimen que ha dejado de pedir permiso, lo que nos lleva al núcleo de la historia y al punto en que cambió el equilibrio de poder. Antes de entrar en detalles, suscríbete a The Military Show para mantenerte informado sobre la geopolítica global. Volviendo a Kim Jong-un, el control económico de China sobre Corea del Norte solo funcionó porque Pyongyang no tenía a dónde más ir. No importaba que el comercio exterior de Corea del Norte fuera solo una pequeña parte de su economía, sino que casi todo iba a un solo país que podía detenerlo y aislarla totalmente. Pero por primera vez desde que Kim asumió el poder en 2011, ahora tenía una alternativa. Rusia puede suministrar grano, combustible, dinero en efectivo, tecnología y protección diplomática. La correa que Pekín pasó décadas apretando se aflojó. No porque China hiciera algo mal, sino porque un segundo patrón entró en escena. Cuando aparece un segundo comprador, el primero ya no puede dictar los términos. Esto invirtió la polaridad entre Xi y Kim. El mayor temor de Pekín no es otro misil norcoreano, sino que Corea del Norte se alinee definitivamente con Rusia y se separe de China, dejando a Pekín con un vecino nuclear sin vínculos. De repente, es China la que necesita que la relación se estabilice, ya que en realidad puede perder a nivel global por descuidar a un vecino que a veces es demasiado impulsivo para su propio bien. Y Kim ha entendido perfectamente esa ansiedad, y ahora puede cobrar por el privilegio de calmarla. Todo lo que tenía que hacer era ser anfitrión de la cumbre, permitir algunas frases cálidas en una declaración conjunta y dejar que Xi regresara a casa con la capacidad de afirmar que Pekín todavía influye en Pyongyang. A cambio, los analistas que observan esto esperan las cosas tangibles que Kim realmente quiere. Lo revelador es que ahora Corea del Norte tiene más conexiones con el mundo, ya que China reanudó un bloqueo de 6 años en el servicio ferroviario transfronterizo entre Pekín y Pyongyang en marzo de 2026, Sumaim-yin. Ese tren transporta pasajeros, pero también lleva divisas e información geopolítica a una de las naciones más poderosas del mundo. Lo que nos lleva a la visita en sí y por qué fue tan importante. Xi fue quien viajó, un líder que solía esperar a que el mundo viniera a él, viajó en avión y lo hizo principalmente bajo los términos de Kim. Durante la visita, no se habló del armamento nuclear de Corea del Norte ni de desmilitarización. Brookings analizó la cumbre y señaló que, aunque China mantiene oficialmente la desnuclearización, Pekín ya no lo enfatiza públicamente. Esto se debe a que Pyongyang lo rechazó rotundamente y Rusia apoyó a Corea del Norte como un estado con armas nucleares. Insistir en el tema de la desnuclearización solo corre el riesgo de alejar a Kim en el peor momento posible. Para el régimen de Kim, la conclusión es que Beijing ya no está dispuesto a condicionar la relación a la cuestión nuclear. En cambio, China básicamente va a tener que encontrar otra manera de someter a su vecino más pequeño. Eso por sí solo es una gran victoria estratégica para Pyongyang. Que si eligiera Corea del Norte como su primer destino extranjero del año, se interpretó como un respaldo y un regalo de legitimidad para Kim en su país y en el extranjero. También hay un cambio simbólico oculto en el lenguaje. La antigua forma de describir esta relación se apoyaba en la imagen de camaradas y hermanos, con una jerarquía inconfundible debajo de ella, un mayor y un menor. La cobertura sobre esta cumbre describe cada vez más algo más plano, una asociación estratégica entre actores que velan por sus propios intereses. Si ignoramos la palabrería, es una degradación para Pekín. Ya no es un hermano mayor para una Corea del Norte dependiente, sino un socio estratégico para una nación que ahora tiene oportunidades económicas, hayan sido creadas por sus propias ambiciones o no. Aunque la relación entre China y Corea del Norte ha cambiado, también es clave analizar cómo impacta la geopolítica global, especialmente con Estados Unidos. Pekín históricamente ha usado su relación con Corea del Norte como ficha contra Estados Unidos. Como socio comercial, era una potencia capaz de contener a Pyongyang y que Washington debía mantener de su lado. Esa ficha solo sirve si China logra imponer moderación. Tras la reunión de Xi con Donald Trump a inicios de 2026, las versiones de Estados Unidos y China sobre lo discutido difirieron especialmente en este tema. Washington
mantuvo la desnuclearización como tema central, mientras Pekín la dejó en segundo plano. Si se usa a Corea del Norte como palanca ante Estados Unidos, pero no puede controlarla, una visita a Pyongyang tiene un propósito más allá de la cordialidad bilateral. Es una muestra de influencia hecha parcialmente para una audiencia en Washington. El problema es que demostrar influencia y realmente tenerla no es lo mismo, y Kim lo sabe mejor que nadie. Y para que no quedara duda, Kim lo dejó claro con armamento. Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance a finales de mayo, antes de anunciarse la visita. Esto sigue su patrón habitual: lanzar algo al mar antes de reuniones importantes, como si quisieran mostrar que Corea del Norte actúa según su propio calendario, venga el invitado o no. Si China controlara más a Corea del Norte, podría posponer la visita o evitar la exhibición de misiles. Como China necesitaba la ayuda de Corea, todo se barrió bajo la alfombra. ¿Entonces el título se sostiene? ¿Kim engañó a Xi? La respuesta honesta es más interesante que un simple sí. No hubo una estafa donde Kim engañara a Xi con promesas falsas. Cuando Xi llegó a Pyongyang, ya no había una buena jugada por hacer. Corea del Norte ahora tenía toda la influencia acumulada gracias a que Rusia enviaba suministros vitales y le daba a la industria norcoreana algo que exportar a alguien más aparte de China. Es importante señalar que China no simplemente perdió. La ganancia inesperada de Rusia tiene un límite y podría estar cerca. Para finales de 2025, la inteligencia militar ucraniana informaba que las entregas de proyectiles norcoreanos habían caído drásticamente. El informe sugería que las reservas de Pyongyang habían caído hasta el punto en que el país no podía mantener su producción interna y conservar el arsenal. Debemos señalar que esta es una evaluación del gobierno ucraniano, y reportes posteriores indicaron que el transporte alcanzó niveles altos a principios de 2026, pero esto señala el hecho de que una economía basada en vender proyectiles para la guerra de otro está a merced de esa guerra. El avance de Rusia en la guerra se estancó completamente en 2026, siendo marzo el primer mes desde la contraofensiva de Ucrania en 2023 en el que Kiev logró recuperar más territorio del que perdió. Rusia se enfrenta a la degradación de sus capacidades de artillería, ya sea por perder o desgastar sus sistemas de artillería. Si no hay con qué disparar la artillería, no hace falta importar tanto de Corea del Norte y la influencia de Kim disminuye. Corea del Norte lo entiende y, según informes, está orientándose hacia la producción de drones y envía trabajadores a fábricas rusas. Está tratando de convertir un acuerdo único de municiones de artillería en algo más duradero. Desde entonces, la economía de Corea del Norte podría quedar inadvertidamente ligada al complejo militar industrial ruso, y el esfuerzo ruso seguirá funcionando a toda máquina, sin importar cómo vaya la guerra, ya que literalmente no puede permitirse detenerse y dar la impresión de que va a ceder ante Ucrania, un país que invadió. La segunda advertencia es que Putin tampoco es amigo de Kim. Él utiliza a Corea del Norte tanto como alguna vez lo hizo Pekín. Algunos analistas creen que Moscú aprovecha a Pyongyang para incomodar a China y desestabilizar a Pekín. Kim se equilibra entre dos potencias mayores que buscan usarlo, y ese balance es naturalmente precario. La estrategia es mantener a ambos patrocinadores convencidos de que no pueden perderlo, pero es difícil sostenerlo por mucho tiempo. Y la tercera advertencia es que algunos analistas enmarcaron la reunión como una en la que ambos líderes se fueron con algo. Kim obtuvo legitimidad y una relación libre de la condición nuclear. Xi pudo reafirmar que China sigue siendo el socio económico indispensable de Pyongyang y recordarle a Washington, después de sus propias reuniones recientes con Trump y Putin, que Beijing sigue siendo un actor central en la región. China está manteniendo efectivamente el status quo, y haría falta algo extraordinario para que Corea del Norte pudiera moverse en equilibrio más allá de gestos simbólicos. Entonces, ¿hacia dónde va este triángulo a partir de aquí? Los próximos movimientos ya son visibles si sabes dónde buscar. La primera señal llega en julio de 2026. Es cuando el Tratado de 1961 cumple su 65 aniversario. Y la pregunta es si Pekín respalda con algo concreto las palabras amistosas. Cualquier cosa, desde una venta de armas, un paquete de defensa aérea o un ejercicio naval conjunto, algo que China disfruta hacer ocasionalmente. Eso inclinaría la balanza a que China sea el principal anfitrión de Corea. Pero si no ocurre, también sería revelador. La segunda señal es el ritmo de pruebas de misiles de Corea del Norte. Si Kim continúa lanzando misiles según su calendario, indica que la influencia de Pekín es más espectáculo que realidad. La pregunta más profunda, y que solo la guerra responderá,
es si Kim logrará convertir esta bonanza puntual de artillería en algo duradero antes de que los combates se apaguen y el dividendo ruso se desinfle, que es exactamente la razón por la que esos trabajadores norcoreanos que, según se informa, se dirigen a las fábricas de drones de Rusia, pueden ser más importantes que cualquier fotografía de una cumbre. Hasta que una de esas cosas rompa el patrón, el equilibrio se mantiene. China administra, Rusia utiliza, y Kim, por ahora, hace que ambos sigan viajando para verlo. Lo más relevante no es que Corea del Norte ponga a China y a Rusia una contra la otra, sino el creciente tensionamiento entre China y Rusia. Suscríbete a The Military Show para conocer todas las complejidades de la política rusa.